La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1601 cuando un dramaturgo inglés concluyó la redacción de una tragedia llamada a tener una enorme repercusión a lo largo de los siglos. En la escena quinta del acto primero se desarrollaba toda una discusión acerca del sentido de la existencia humana. En ese momento, uno de los que participaban en el diálogo afirmaba: "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of in your philosophy", lo que podría traducirse como "hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que se sueñan en tu filosofía". La afirmación implicaba señalar algo que sucede vez tras vez en el curso de la vida. En apariencia, algunos pueden llegar a creer que contamos con explicaciones para todo, con la clave que resuelve todo, con el entendimiento que comprende todo. Pero la terrible e innegable realidad es que hay muchas más cosas, tanto naturales como sobrenaturales, que se escapan de lo que podemos comprender y llegar a saber. Afrontar esa verdad resulta imperioso, porque es la única manera de ser conscientes de nuestras limitaciones y a la vez de enfrentarnos con éxito con ellas. Por cierto, la tragedia en cuestión se titulaba Hamlet y su autor era William Shakespeare. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el resultado de las campañas de vacunación contra el coronavirus. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, durante los últimos meses se ha venido presentando de manera masiva al Estado de Israel como un ejemplo de tratamiento de la crisis del coronavirus. Segundo, una de las razones para ese tipo de afirmaciones ha derivado de la campaña de vacunación masiva llevada a cabo por el gobierno de Israel. Tercero, de hecho, cerca del 60% de los 9,3 millones de israelíes están vacunados ya con la pauta completa de Pfizer-BioNTech. Cuarto, según afirmaciones oficiales, otro 10% de la población de Israel ha superado la COVID-19 y también se encuentra inmunizado. Quinto, por si lo anterior fuera poco, el Ministerio de Sanidad de Israel está impulsando ahora la vacunación de los menores de 16 años, que representan el 30% de la población. Sexto, a pesar de la campaña masiva de vacunación desarrollada por el gobierno de Israel, al cabo de solo 10 días de permitir que la población fuera sin mascarilla, este fin de semana ha vuelto a imponer su uso en lugares cerrados. Séptimo, así el gobierno de Israel ha decidido que el uso de la mascarilla vuelve a ser obligatorio en todos los lugares cerrados, excepto el de residencia permanente, salvo para menores de 7 años, cuando dos trabajadores compartan un mismo espacio o durante el ejercicio físico. Octavo, el Ministerio de Sanidad de Israel recomienda también el uso de mascarillas en grandes concentraciones humanas en el exterior. Noveno, de hecho, el regreso a las mascarillas se adoptó poco antes del inicio del desfile del orgullo gay en Tel Aviv, la primera celebración absolutamente multitudinaria desde que se declaró la crisis del coronavirus. Décimo, la razón para esta medida de urgencia es que desde el día 15 de este mes los casos de coronavirus han pasado en Israel de 0 a más de 200. Undécimo, estos nuevos casos están siendo atribuidos a una variante del coronavirus cuyo origen se fija en la India. Duodécimo, este regreso a la mascarilla coincide con el mayor registro de nuevos casos, 227, desde el pasado 7 de abril, con una tasa de positivos del 0,6% de las pruebas de detección efectuadas. Décimo tercero, de manera bien significativa, el responsable sanitario del gobierno israelí ha manifestado que confía en que la vacunación masiva evitará que se produzca un aumento de casos graves con hospitalizaciones. Décimo cuarto,
La mayoría de los nuevos casos no presentan síntomas o estos son muy leves y afectan principalmente a menores de 16 años, grupo de edad que solo ha sido inmunizado hasta la fecha en un 5% y en el tramo de edad que va de los 12 a los 15 años. Y 15º, estas medidas del gobierno de Israel se han sumado al aplazamiento de la reapertura del turismo que ahora se va a retrasar como mínimo hasta el 1 de agosto. La imposición de la vacunación por parte del gobierno de Israel chocó con fuertes resistencias entre determinados sectores de la población en la medida en que consideraban que convertía a la población israelí en simples cobayas de la Big Pharma, que podía tener graves efectos secundarios tanto para la salud como para la economía y, para colmo, que sería inefectiva para enfrentarse con la crisis sanitaria. A pesar de esos focos de crítica, generalmente muy resueltos, el gobierno de Israel desarrolló una vigorosa campaña de vacunación que para sus partidarios, como única salida, ha resultado ejemplar. Esa ejemplaridad del tratamiento llevado a cabo determinó al gobierno de Israel a permitir hace un par de semanas la no utilización de mascarillas. La medida, que provocó la lógica alegría de la población, apenas ha durado 15 días. En vísperas de la celebración del desfile del orgullo gay, el gobierno ha vuelto a imponer el uso de mascarillas a la vez que lanzaba una campaña de vacunación de los menores. Semejante evolución del fenómeno obliga a plantearse algunas preguntas. Primera, ¿cómo es posible que tras una campaña de vacunación que se ha presentado como ejemplar y que desde luego ha sido masiva, el coronavirus haya vuelto a descontrolarse en Israel? Segunda, ¿realmente ese coronavirus va a ser controlado si se vacuna ahora a los menores cuando no se ha controlado a pesar de vacunar masivamente a los mayores? Tercera, ¿realmente es la vacunación masiva el mejor e incluso el único método para enfrentarse con el coronavirus o es el único que están abordando las autoridades sanitarias? Cuarto, si es así, ¿cuáles son los motivos? Quinta, ¿por qué a pesar de la vacunación masiva Israel está teniendo peores resultados que otras naciones donde se han aplicado medidas mucho menos estrictas en términos de confinamiento y de vacunación masiva? Sexta, ¿tiene el gobierno de Israel y con él otros que practican la vacunación masiva alguna idea clara de cuándo conseguirá detener de manera definitiva el coronavirus? Séptima, ¿cómo puede estar incluso seguro de que existe una nueva epidemia si la mayoría de los supuestos enfermos no presentan síntomas y además los test de detección no resultan fiables? Octavo, ¿cree el gobierno de Israel que la vacunación masiva de menores aumentará la seguridad o solo está realizando un experimento de prueba y error? Novena, ¿realmente el gobierno de Israel sabe lo que hace o simplemente navega sobre las circunstancias? Y décima, ¿el resto de gobiernos del mundo tiene una idea más clara de lo que sucede o se encuentra en una situación similar o peor a la del gobierno de Israel? La tesitura por la que atraviesa el Estado de Israel en relación con la crisis del coronavirus sume en la perplejidad. Durante un año, su gobierno ha desarrollado una campaña masiva de control y vacunación que supuestamente debería haber erradicado de forma completa el coronavirus del Estado de Israel. Sin embargo, la realidad resulta muy diferente. De hecho, hace apenas unas horas, el gobierno israelí ha regresado al uso de las mascarillas mientras alerta de una posible oleada nueva e intenta extender ahora las vacunas a los menores de edad. Definitivamente, en todo esto hay algo que no encaja, y lo que no encaja no parece que sea de poca relevancia. Definitivamente, no da la sensación de que las campañas masivas de vacunación estén funcionando como garantía de futuro, salvo el futuro de llenar las arcas de la Big Pharma. Definitivamente, cuesta mucho no pensar que algo no está funcionando como debiera, y definitivamente, como se puede escuchar en el Hamlet, hay muchas cosas en el cielo y en la tierra que van más allá de lo que la población mundial sueña, y por ello resulta inevitable pensar que esos sueños pueden llegar a convertirse, Dios no lo quiera, en pesadillas.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, por cierto, en el caso de España, en gastar sobrecostos en relación con la crisis del coronavirus, parece ser que con muy pocos o nulos resultados. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.